Continuando con el tema que venimos, el uso de las herramientas básicas de un técnico. Vamos a apoyarnos en este video que está muy completo sobre las diferentes herramientas. Entonces vamos a proseguir. Acá estamos con este video que vamos a ver algunas herramientas que podemos llegar a usar en el trabajo de reparación de técnico de computadoras. Y como sabrán hoy en día, un técnico de computadoras muchas veces también se ve obligado a relacionarse con la reparación de teléfonos y tablets. A mí me pasó algún día reparar unos teléfonos, pero los clientes siempre me traían y me traían y me traían, así que llegó un momento que dije, bueno, vamos a tener que empezar también a reparar teléfonos. Y con las tablets pasó algo parecido también. Así que hoy en día muchos técnicos que reparan computadoras también se dedican a la reparación de tablets y algunos a la reparación de teléfonos también. Vamos a empezar entonces con las herramientas. Estas fueron todas las que se me ocurrieron. La mayoría son las que yo uso y otras que no las uso tal vez, pero a alguno le puede llegar a servir. Empezamos con lo más básico, destornilladores, el paleta y Phillips, que son los que más vamos a usar. Al que se refiere es Phillips, ahí ese es el nombre técnico del destornillador de estría. Destornillador de estría o Phillips, y el de paleta es el de pala. Básicamente vamos a necesitar tres medidas: grande, mediano y chico. Destornilladores Torx, varias medidas. Algunos teléfonos usan este tipo de destornilladores y después también por ahí alguna notebook puede llegar a usar tornillos Torx. Lo he visto en algunas compa o HP. Después también está bueno tener esos kits de tubos y destornilladores, principalmente por el tema de los tubos. Vamos a usar tubos de la medida chica, por ejemplo, para aflojar los tornillos, las tuercas de las bisagras de las notebook, o para sacar los soportes donde se atornilla la mother, esos soportes de bronce que van atornillados a su vez sobre la chapa de gabinete. También podemos sacar los tornillos que llevan los conectores de las placas de video, los VGA, o los serie también, o los paralelos. Por ejemplo, acá en este kit vemos que hay... Pues ese aquí no lo nombra ahí, pero no es 100% necesario. Entonces es como para materia de información. Porque pues es muy raro que uno use un destornillador, ya sería para casos, una copa ya sería para casos muy específicos. Vamos a continuar con el video, démosle un poquito, que es que la velocidad de internet está un poco molesta. Entonces démosle un poquito de paciencia. Mucha paciencia, paciencia y más paciencia. Aquí vemos que hay muchos tubos, muchas medidas de tubos. Los grandes probablemente nunca los vamos a usar, pero también vienen muchas medidas de tornillos, destornilladores Torx, paleta, Phillips. Así que estos kits no son muy caros algunos, así que está bueno tenerlos. Alicate. Este es un alicate de corte frontal. Se puede usar por ejemplo, para pelar cables, bastante cómodo. Pero a veces también la forma de corte frontal es útil. Un alicate estándar, pero de Corta frío, tamaño mediano, para cortar cables ya más gruesos o alambres gruesos. Un alicate de precisión. corta cables de precisión. Con este alicate es el que más vamos a usar, porque en nuestro trabajo no suelen haber cables muy gruesos ni alambres gruesos, pero por las dudas siempre es bueno tener uno mediano. Una pinza crimpeadora.
Una La crimpeadora pinza de crimpeadora es para J45. armar cables de red. Esta pinza crimpeadora también suele servir para pelar el cable de red. Este es un pelacable. Algunos por ahí pueden pelar el cable simplemente con un cuchillo o con el mismo alicate. O hay quienes puedan preferir usar un pelacable. El famoso pelacables. El pelacable se usa para, pues en red, en sistemas poco se usa, pero si es más cuando usted va a trabajar una red, va a hacer un cable, un patch core, que son los cables de red. Esto tiene un código de colores. Entonces vamos a esperar un poquito y ahorita continuamos. Este pelacable está bueno porque tiene para pelar cable coaxil y cable de red. Hay muchos tipos de pelacable. Una pinza de punta, muy útil también. Sí, le piensa punta de Probablemente uso. sea la pinza que más usemos. Una pinza común Alicate. de punta plana pero con estrías, como la que vemos en la foto. También está bueno tener una chica y una pinza más grande. Después pinzas de precisión. Estas pinzas las vamos a usar para, por ejemplo, para soldar, para cuando estamos soldando algo, tener el componente o extraerlo. Estas, estas tres pinzas son básicamente las que más podemos llegar a usar. La plana y las dos de punta, pero una con punta curva. Clips, los clips, esto es algo lo conseguimos en cualquier librería y son útiles para, por ejemplo, en las tablets apretar el botón de reset. Por ejemplo, también en las computadoras nuevas Lenovo, el botón de recovery, o sea, el botón para entrar al BIOS, elegir opciones de boteo y ejecutar el software de recovery. Se, ese recovery, ese botón está dentro de un agujerito al costado, así que necesitamos un clip para poder usar ese botón. Pinceles varios, yo con tres medidas me arreglo, uno fino, uno medio y otro bien grande. Normalmente lo uso cuando tengo que limpiar gabinetes, placas madre y bueno, y los chicos para donde no entre grande. Un soldador. Pues soldador como tal son para los que ya quieren trabajar el tema de microsoldadura, electrónica, pocos técnicos se traen a ese tema, porque es muy riesgoso el tema con la placa base, que es más que todo donde se solda, pero pues de pronto soldar un cable, alguna cosa también puede, pero pues no es camisa de 11 varas tener que tener como tal el cautil ese que están mostrando en la imagen es un cautil de precisión autorregulable. Este puede estar valiendo más o menos unos 55.000 pesos en el mercado, pero pues no le veo la necesidad de que lo deban tener, solo es como para materia informativa. Soldador cómodo y de punta fina, uno de 30 o 40 watts va a andar bien. Un soldador más grande de 50 o 60 watts, por ejemplo para cuando queremos desoldar los capacitores de las placas mother, que son bastante complicados, o para cuando tenemos que soldar o desoldar varias no, áreas bastante grandes de estaño. Una estación de soldado, una estación de soldado que tenga un lápiz, un soldador de lápiz, en regulación de temperatura y el soplador de aire caliente que también obviamente regula la temperatura y la fuerza del aire. Varias medidas de estaño, asistentes de soldadura. Estas herramientas se llaman así, pero se pueden usar para infinidad de cosas. De hecho, estas son las herramientas que más uso yo, porque sirven para ayudar en la soldadura, para abrir carcasas, para armar después la notebook, ayudarnos en la colocación de los cables flex, etcétera. Un soporte
para placas o para lo que sea. Esto nos va a ayudar mucho cuando... Hasta aquí esas herramientas que está nombrando, pues no son camisas de 11 varas, son herramientas auxiliares que puede tenerse ya si ustedes quieren trabajar el tema de soldadura en placas. No es que sea 100% que los tengan que tener, que si no las tienen no pueden trabajar. Hay técnicos que solo trabajan hardware y software y cambian piezas, no se ponen con el tema de microsoldadura, ni hacer revaling, ni hacer revaling, ni nada parecido. Entonces, vamos a darle paciencia a esto otra vez. ayudar mucho cuando queramos soldar alguna placa o algún conector, eh, cuando sintamos que necesitamos una tercera mano, bueno, esto nos va a salvar. Que vienen a veces con un portasoldador, que sería ese resorte que está ahí al costado, y con una lupa que ayuda bastante, una lupa con luz, en este caso. Un decapante, o sea, flux, esto nos va a ayudar mucho para soldar. Hay muchas marcas, formas y colores. Hay flux en forma de gel, como en este caso, en forma de líquido y en pasta. Un pistón para desoldar, principalmente para componentes de THT se usa esto. O sea, los componentes que sobrepasan, que la pata sobrepasa al otro lado de la placa. Por ejemplo, los capacitores, resistencia de las que tienen el alambrecito en los costados, malla de desoldar para usar como complemento con la herramienta anterior o simplemente para usarla sola, una linterna, herramienta súper indispensable para trabajar dentro de los gabinetes o para ver bien pequeños componentes, una linterna con pie, también muy útil para cuando necesitamos las manos y no podemos tenerlas. También pueden usar una linterna frontal, esas que van en la cabeza, una lupa para ver los pequeños componentes. Este ya es un chiche más caro, un microscopio USB. Estas cámaras están muy buenas porque se conectan a la computadora. Pero pues, las herramientas que hemos visto hasta acá hasta el momento no son 100% necesarias. O sea, hay varias que se han dicho, las primeras que se dijeron, sí, pero esto ya es más de soldadura, soldadura y eso no, eso poco se trabaja, poco se hace. Un gran aumento para trabajar en componentes muy chiquitos, la verdad que son bárbaras. Diferentes medidas de precintos, ¿qué les puedo decir de esto? Esto es para atar los cables o para lo que lo necesitemos. Por ejemplo, yo los precintos los suelo usar cuando abro un cargador para repararlo. Después lo cierro, lo pego, agarro dos precintos y lo aprieto con los dos precintos y cuando se seca le saco los precintos. Bueno, tornillos, obviamente vamos a necesitar todo tipo de tornillos. Cinta aisladora, cinta Kapton, por si no la conocen, esta cinta Kapton. Esta cinta se ve mucho cuando abren una tablet que ven una cinta amarilla. Bueno, esa es la cinta Kapton. Es una cinta que resiste a las altas temperaturas. Así que esta cinta también se puede usar para cuando soldamos con la estación de aire caliente, para tapar componentes que no queramos que se caliente. Y también se usa para, bueno, para fijar cables, para que no se abran los conectores de algún flex, una cinta muy útil. Cinta de tela, esta cinta de tela la habrán visto también dentro de las tablets para sobre los conectores de los flex para que no se abran. Bueno, esta cinta está buena para eso. O para fijar algún cable de la carcasa. Se ve mucho en tablet esta cinta. Termocontraíbles de varias medidas. Por si no lo conoce alguno, el termocontraíble es un tubo de un material tipo PVC que cuando lo calentamos se contrae. Y bueno, esto sería mejor que la cinta aisladora, da un mejor acabado y es mucho más rápido. Aire comprimido. El O aire sopladora. comprimido, bueno, lo vamos a usar para muchas cosas, para limpiar alguna computadora, alguna notebook, tablet, lo que sea. Lo podemos usar para cuando hacemos una soldadura y limpiamos, podemos usar esto para secar bien el área que acabamos de limpiar con alcohol. Bueno, y acá está el alcohol. En este caso nosotros trabajamos con alcohol isopropílico. Es un alcohol que no tiene agua. El alcohol
Con isopropílico o un limpiaeléctrico. También nos sirve un limpiaeléctrico para este tema. El limpiaeléctrico es muy usado para este tema, por lo que nos sirve mucho. Seguimos con Común el que se compra en la farmacia, tiene un pequeño porcentaje de agua, por eso no es conveniente usarlo en la electrónica. Este alcohol isopropílico no tiene agua y es de alta evaporación. Bueno, pegamentos, tenemos que tener varios tipos de pegamentos. Son más para Pegamentos el tema de que celulares, ¿no? cuando se endurezcan queden duros, pegamentos que cuando se endurezcan queden un poco gomosos, especiales para pantallas de tablet o de teléfonos, pegamentos basados en metacrilato, como se lo conoce en Argentina, por ejemplo, la gotita, pilas de notebook, de computadora. Bueno, de notebook también. Las computadoras de escritorio, el 99,9% usan pilas CR2032, como se puede ver ahí, tienen 3 volt, pero además también se usa en las notebook, pero en las notebook también podemos llegar a encontrar otros tamaños, creo que otra más que es la 1220. Bueno, hay varios tipos de pila. Una navaja multiusos. Bueno, esto sirve para muchas cosas, justamente por eso es multiuso. Ocupa poco lugar y puede sacarnos de un apuro. Yo personalmente siempre la llevo en el bolsillo. Una goma. Esta sencilla herramienta la vamos a usar para limpiar contactos como los de las memorias. Esos contactos dorados supuestamente son de bañados en oro. Cuando pasa mucho tiempo se ensucian, se ennegrecen y puede perder sus propiedades eléctricas al no ser buen contacto. Así que con la goma lo que hacemos, limpiamos muy fácilmente esos contactos. También se puede usar para limpiar los contactos del flex de los teclados. Un bloc de notas muy útil para hacer notas rápidas. A veces podemos llegar a encontrar fallas bastante particulares, por lo que a veces es bueno tomar notas y El blog de notas se usa más que todo para tomar características y, como lo dicen ahí, para fallas raras que son muy poco comunes. Para tomar apuntes, tomar una referencia o cualquier otro tema relacionado. útil para hacer notas rápidas. A veces podemos llegar a encontrar fallas bastante particulares, por lo que a veces es bueno tomar notas y dejarlas asentadas para futuras consultas. Una placa de sonido USB. Esta plaquita, este adaptador USB, sirve para, bueno, es una placa de sonido que se enchufa al USB, pero ¿para qué la usamos en la reparación? Bueno, si no escuchamos sonido en la computadora o notebook, bueno, enchufamos esto y si nos da sonido a través de esta placa, podemos por ahí llegar a descartar que el problema no es del sistema, aunque no siempre pasa así. Un adaptador de red USB. Bueno, esto es para tener una conexión más de cable de red que lo enchufamos al USB. Esto es útil, por ejemplo, si la placa de red está rota, necesitamos instalar los drivers, no sé, de Wi-Fi, por ejemplo, para conectarnos a internet, pero como la placa de red que tiene la computadora está rota, no tenemos los drivers, no los podemos buscar porque no podemos conectarnos a internet. Bueno, con esto nos salvamos, porque esto es plug and play, se enchufa y ya Windows lo detecta y lo instala. Esto es súper útil también, un adaptador de ida y SATA a USB. Este es un kit de herramientas, viene todo esto, viene el adaptador de ida y SATA a USB, el cable de corriente eléctrica. Continuando, vamos a ese que están mostrándonos ahí, ese LIDE. Ese se usa mucho, este es uno que nos puede salvar la patria muchas veces. Que De por acá, datos SATA y una pequeña fuente que la vamos a usar para alimentar, bueno, todavía no dije, esto es para enchufar discos rígidos de escritorio, de notebook o también lectoras o grabadoras, tanto IDE como SATA. Con esto podemos enchufar todo eso que mencioné a la computadora a través de USB. Cuando se trata de discos de computadora de escritorio o lectoras, necesitan ya un consumo mayor, por eso vienen con una fuente.
Con esto podemos conectar los discos o lectoras a una computadora y por ejemplo podemos hacer un backup o analizar en busca de virus o lo que sea. Un hub USB, súper útil, especialmente cuando trabajamos con notebooks, más ahora que las notebooks cada vez tienen menos USB. Bueno, un hub USB básicamente es un aparato que multiplica los USB. No lleva driver, nada, lo enchufamos y ya sale andando. Un disco externo USB nos va a servir para hacer backup o para tener acá todo nuestro software y driver, para lo que sea. Una lectora vieja, una lectora IDE, ya se usa poco, pero por ahí siempre no, por ahí de vez en cuando aparece algún cliente con un equipo prehistórico y a veces la lectora no le anda, porque si son equipos tan viejos, por lo general la lectora no les anda y si tenemos que instalar un sistema, por ahí no podemos hacerlo desde USB y necesitamos una lectora para enchufarle. Una Una lectora IDE y una lectora SATA. Pero son herramientas provisionales, pero pues son buenas para, los pueden tener como backup, pero no es que sea 100% necesario. Si ustedes no las tienen no quiere decir que no pueden trabajar sin ellas. Sí pueden trabajar sin ellas, pero pues son herramientas que nos pueden llegar a servir. En cuanto a herramientas, hasta el momento hemos visto varias, de las cuales varias se pueden usar más que todo para el tema de celulares, pero también se pueden usar en el tema de computadores. Entonces hay diferentes herramientas que podemos usar que sirven para las dos cosas. o para lo que sea, enchufamos esta y ya está. Una lectorgrabadora USB, si no nos anda la lectora que trae la computadora, o para las notebooks que no tienen lectora y necesitamos instalar algo o usar un disco, lo podemos usar a través del USB con esta lectora. Bueno, CDs y DVDs, muchos discos con diferentes sistemas operativos, diferentes software, paquetes de driver, todo lo que consigamos. Pendrive también varios pendrive, diferentes pendrive con diferentes sistemas operativos para instalar desde USB, un pendrive con el Hidden Boots, un paquete de software para técnicos, pendrive con software, con driver, todo lo que necesitemos. Este es un cable patch cord, se llama patch cord, es un pequeño cable cortito, por lo general lo usamos para conectar una computadora al router, al modem o al access point o lo que sea para poder entrar a la interfaz del programa y configurarlo. Cables, cables varios para usar para lo que haga falta. Yo suelo sacar los cables de fuentes rotas. Saco ese manojo de cable que viene, lo corto y ya con eso tengo para rato. Está bueno tener de diferentes grosores también, diferentes grosores y colores. Una cámara de fotos. Bueno, esto se puede suplir. Eso lo podemos reemplazar con el celular. Entonces esa es la idea. La cámara de fotos no es 100% necesaria, pero se usa para llevar secuencias, acordarse de cómo va algo. Si usted nunca ha desbaratado un equipo y la primera vez le va tomando fotos para hacerse una secuencia, para todo eso sirve una cámara fotográfica. Muchas fotos para futuras referencias o por si me olvido de algo como iba. Un cargador universal para baterías de teléfono. Si nos dedicamos también a la reparación de teléfono, bueno, esto es muy útil. Un cargador universal para notebooks. Súper útil también porque a veces el cliente nos trae las notebooks sin el cargador o con los cargadores rotos. Esto es muy útil para descartar que el problema sea el cargador o por si no tiene el cargador. Que sean cargadores universales con 12 volt como voltaje más bajo y como voltaje más alto 20 o 24. Yo hasta ahora nunca he tenido que usar 24. 12 volt vamos a usar con las netbook o notebook más nuevas que consumen muy poco y andan a 12 volt y 2 amperes, 2,1 amperes. Y por ahí 20 volt con alguna notebook muy grande o con una computadora todo en uno. 24 volt, la verdad todavía no me ha tocado nada con 24 volt. Y bueno, que tenga varias puntas, muchas puntas. Un barbijo. Yo uso barbijo para cuando tengo que soldar mucho, soldar o desoldar mucho, para que no me venga todo el humo a la cara y que me lo trague todo. Supuestamente no sé nada, pero no quiero enterarme dentro de 30 años que sí hacía mal ese humo.
Una computadora decente, con buena cantidad de RAM, 4 GB por lo menos, tampoco hace falta tanto, que no sea muy lenta, con parlantes. El computador es una herramienta de respaldo para cuando necesitemos hacer backups o alguna cosa. Una computadora con ciertas características para poder trabajar en el equipo. Ahí podemos Mouse, tener. teclado, toda completa. Va a ser la computadora que vamos a usar para trabajar, para buscar información, guardar cosas, bajar cosas, llevar el control de todo lo que reparamos. Esta sería nuestra computadora principal. Una computadora vieja, no demasiado tampoco, no vengan con un Pentium 1. AM2 o 775 que tengan, básicamente que tenga conector, conexión IDE, por si nos toca algún disco viejo para recuperar datos o para formatear lo que sea, podamos enchufarlo. Y va a tener también memoria de DR2, así que vamos a poder probar también memorias de DR2 con esta computadora. Un monitor aparte, uno suelto. Este monitor lo vamos a usar exclusivamente para pruebas, cuando nos traigan una CPU para reparar o queramos ver si hay video, si sale video en una notebook, por ejemplo, solo para reparaciones. Bueno, mouse extra USB y PS2. A veces pasa que el cliente trae la computadora y dice no me anda el mouse. Solucionamos inmediatamente enchufando un mouse que nosotros sabemos que funciona. Un teclado extra también, tanto PS2 como USB, para lo mismo que la situación anterior. Placa de sonido extra, bueno, para cuando también Esta la podemos reemplazar con la USB, pero una placa de sonido extra si se puede tener no sería mala opción. Es una muy buena herramienta. USB, para lo mismo que la situación anterior. Placa de sonido extra, bueno, para cuando también algo parecido con la placa de sonido USB. Si no sale sonido de la mother, y no encontramos nada raro, enchufamos esta a ver si sale sonido, entonces ya más o menos descartamos que el problema sea o no sistema. Una placa de video AGP suele ser muy frecuente, llegan computadoras y no tienen video. Si enchufamos esta placa y nos da video, ya sabemos que la mother por lo menos está viva, que el micro está vivo, etc. Y si con esto tampoco nos da video, entonces podemos estar seguros que es un problema grave, probablemente mother. Bueno, lo mismo que lo anterior, pero en este caso una placa de video PCI Express. Tenemos que tener siempre cosas nuevas y viejas porque no todo el mundo tiene computadoras de última generación. Un capacímetro para medir, como dice el nombre, capacitores. Este instrumento muy sencillo de usar, ya les voy a hacer algún video. Con este instrumento podemos medir, por ejemplo, los capacitores de la madre. Sospechamos. Pero pues un capacímetro sería ilógico, habiendo ya multímetros que hacen todas las funciones a la vez. El multímetro incluye el capacímetro, el de resistencia y todos los demás. Los capacitores, bueno, los medimos. Un multímetro o tester también como se lo conoce, o polímetro también según en qué país estén. Bueno, esta es la herramienta indispensable que tiene que tener todo técnico, obviamente. Con esto vamos a poder medir un montonazo de cosas. Si llega el voltaje a la computadora, si llega el voltaje al USB, resistencias, cortocircuitos, pilas, amperes, diodo, de todo. Si un cable está cortado, de todo. Ya voy a hacer un video exclusivamente de multímetro. Los multímetros son. Los multímetros son una herramienta muy importante en nuestro tema. Aunque se le ve que tiene un poco uso, se usa bastante. Baratos, obviamente son muy malos, pero para empezar sirven. Y después hay de todo tipo de precios. Un probador o también llamado un tester de fuentes ATX. Esto nos dice si la fuente tiene correctos los voltajes. Estoy hablando de fuentes de ATX de computadoras de escritorio. En este caso es digital, hay algunos que vienen solamente con las lucecitas LED. Si una fuente no da los voltajes, nos enteramos rápidamente. Un probador de cables de red.
Esta es una herramienta sencilla, se enchufa una punta en un lado y la otra punta en otro lado y las luces tienen que prender todas. Y es muy barata esta herramienta. Bueno, conectores RJ45, estos son los conectores para cables de red. Una pantalla. Bueno, en realidad tenemos que tener varias pantallas, pantallas de notebook y de tablet también. Tenemos que tener diferentes tipos de pantallas para, bueno, para probar. Por ejemplo, se ve la pantalla con rayas. ¿Qué puede ser? ¿El cable flex o la pantalla? Bueno, normalmente uno con el tiempo se da cuenta si es la pantalla o el cable flex, aunque a veces hay dudas. Así que esas dudas las despejamos rápidamente con una pantalla de prueba. La pantalla de prueba puede ser una pantalla rota. De hecho, mis pantallas de prueba creo que son todas pantallas rotas. A veces pasa que se parten, pero Sí, las pantallas son muy importantes, pero pues es una inversión que uno no tiene al principio. Entonces, ¿qué hace con él? ¿Qué hace uno con eso? A medida que va trabajando con ello, pues va acumulando sus cositas para sus herramientas adicionales para hacer las pruebas. Porque no es muy fácil conseguir una pantalla que te la tenga uno para prueba, tiene su costo. No todas las pantallas son compatibles con todos los equipos. Hay de 40 pines, de 30 pines. Hay unas táctiles, hay unas brillantes, hay unas LED, hay unas 4K, hay de diferentes tecnologías. Entonces las pantallas son indispensables, al igual que un monitor extra, teclados PS2 y USB, también muy importantes. de prueba creo que son todas pantallas rotas. A veces pasa que se parten, pero anda media pantalla y ya con eso nos alcanza. Como dije, tenemos que tener diferentes tipos de pantalla porque las notebooks tienen diferentes tipos de pantalla. Tenemos las primeras que se usaban, que son las FFCL, las que tienen un tubito de fluorescente miniatura dentro. Después las LED, que las LED tenemos de conector diferente, que puede ser de 40 pines, los más viejos, de 30 pines, los más nuevos. Ahora las pantallas Slim tienen un conector, no sé cuántos pines tienen, no me he fijado todavía, pero hay de dos medidas, uno que es muy finito, así que hay que tener varios tipos de pantallas. Y lo mismo pasa con las tablets. El problema con las tablets es que hay muchísimos tipos de pantalla, eh, no solo por el tamaño, sino por la posición del cable flex y por el ancho del cable flex y la cantidad de pines del cable flex. El tema de las tablets es bastante complicado para tener repuestos de prueba. Una fuente ATX, esta fuente ATX de computadora, tenemos que tener una fuente nueva, no una usada, una fuente nueva que sepamos, que tengamos la seguridad de que está en buen estado. Nos llega una computadora, no prende o prende y se apaga, no vamos a estar midiendo aquí y allá por todos lados, rompiendo la cabeza. Ponemos esta fuente, si anda, listo, ya está, ya encontramos la falla. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. Tengan una fuente de prueba. Háganme caso, conozco muchos técnicos que no tienen fuente de prueba y están ahí renegando cada vez que tienen problemas sospechosos de fuente. Memorias. Tenemos que tener también varias memorias RAM, todas las que hay. DDR1, aunque ya no se usa mucho, DDR2, que todavía se usa muchísimo, DDR3, DDR4, DDR3 de bajo. DR1, DR2, DR3 de alto consumo, DR3 de portátiles, porque la R3 de portátil, la R2, la R4 y la R5 de mesa y de portátiles no son iguales, aunque tienen la misma función, no son iguales. Las de portátiles son mucho más compactas. Continuando, entonces está la de R1, la de R2, la de R3, la de R4 y la de R5, que fueron las últimas en También lanzarse. memorias SODIMM, o sea, memorias de notebook DDR2, DDR3, DDR4. Lo mismo con las fuentes. Si sospechamos que puede ser la memoria, bueno, la cambiamos y vemos si falla o no. Un compresor. Esto es más que nada un lujo. Pueden tranquilamente no usarlo y arreglarse con el aire comprimido o soplando. No, el aire comprimido, la latita de aire comprimido tiene que tenerla sí o sí porque es muy útil. Pero caro el aire comprimido. Y si tenemos que limpiar una computadora de escritorio llena de polvo, la verdad que es mucho gasto usar aire comprimido en lata.
Así que tener un compresor es lo mejor que hay. Lo hacemos Lo más rápido y más podemos, barato. Bueno, estas ya lo son. podemos tener compresores reemplazados por la misma, el- la sopladora. La sopladora hace las veces de un compresor, pero más pequeño, más manual. Esta herramienta que nos están mostrando, pues es no 100% necesaria, no siempre se usa, ni siempre se usa, ni es como para partes metálicas, como sacar cortes a la placa, pero no a la placa como tal, sino al chasis. Porque queremos hacerle perforaciones al chasis y otras cosas. Hacer modificaciones en carcasas, en disipadores, en placas. Esto de verdad es súper útil porque puedes gastar, cortar, limpiar, de todo. Una ojeadora puede ser una. La verdad que creo que sería, para nuestro trabajo sería más cómoda una inalámbrica, así una como esta, una batería. Esta nos va a andar bien, sí. Yo, por ejemplo, a veces cuando una notebook o computadora todo en uno calienta demasiado, a veces le hago algunos agujeros, hago una matriz así para que tenga bien forma de rejilla y pego la matriz en papel sobre la carcasa y hago los agujeros para que quede bien prolijo. Gafas de protección, bueno, si estamos usando la moladora, las gafas son indispensables si no nos queremos arruinar algún ojo. Los guantes para cuando trabajemos con algo muy chancho, por ejemplo, si tenemos que arreglar alguna impresora y no queremos llenarnos las manos de tinta, una pequeña morsa. No somos herreros, pero a veces necesitamos, yo por lo menos a veces necesito apretar cosas para cortarlas, por ejemplo, cuando trabajo con las bisagras. Una morsa chiquita va a andar bien. Una pistola de goma caliente para pegar con goma caliente. La usamos mucho en todos lados, en los gabinetes de PC. Cuando se meten los LED, los botones para adentro, con esto los reforzamos. El otro día pegué una pantalla de tablet que tenía las. Ahora vamos a ver las funciones básicas de un multímetro digital. Hola amigos, hola amigas. En este video tutorial les quiero enseñar las funciones básicas de un multímetro, cómo funciona, qué es lo que hace, para qué sirve, etcétera, pero únicamente lo vamos a basar en lo básico. ¿Sí? ¿Sí? En algunas ocasiones me han preguntado cómo checo continuidad, cómo checo mis baterías, cómo reviso la corriente eléctrica, etcétera. ¿Sí? Vamos a comenzar primero por identificar las áreas que más vamos a utilizar, que son estas. Identificamos entonces esta lectura. ¿Sí? En este símbolo nosotros tenemos lo que es el voltaje de corriente continua. Voltaje de corriente continua tenemos los 200 milivolts, 2000 milivolts, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios. El voltaje de corriente continua, ¿cuál es? Pues es el que utilizan las baterías, como esta, o los amplificadores o las tarjetas, como estas, las computadoras, cargadores, como este, etcétera. Aquí nosotros tenemos el símbolo de un voltaje de corriente alterna. ¿Cuál es el voltaje de corriente alterna? Pues el voltaje de corriente alterna es el que viene en las instalaciones eléctricas, como el que está en las escuelas, edificios, casas, habitación, etcétera, que son estos de aquí, los cuales no tienen polaridad. Este sí tiene polaridad, estos no tienen polaridad. Continuamente después de eso tenemos lo que son las resistencias, lo identificamos por el símbolo de ohmios. Aquí está: 200 ohmios, 2000 ohmios, 20 kilo ohmios, 200 kilo ohmios, 2000 kilo ohmios. Estos son los rangos. Posteriormente tenemos lo que es la continuidad, que es esta, que es el símbolo de los diodos, que es el que tenemos aquí. Después de eso tenemos lo que es el pulsar, pero ese ya lo vamos a ver más adelante, cómo utilizarlo para poder hacer pulsaciones. Y posteriormente lo que son las ganancias. Esto es la ganancia, nos identifica lo que es la ganancia que nosotros tenemos en nuestros transistores. Aquí colocamos el transistor, base, colector, emisor, dependiendo si es NPN o PNP, y aquí nos marca cuál es la ganancia que este va a tener, ¿sí?, en su salida. Tenemos aquí
voltaje de corriente continua, o sea, corriente directa, 10 amperios para poder medir cada corriente. Y aquí tenemos la corriente también de corriente continua, o sea, corriente directa de 200 milivoltios, 20 milivoltios o 2000 microvolts, que son los que tenemos aquí. Como máximo podemos medir hasta 10 amperes. Pero para poder medir los 10 amperes aquí tenemos venga, que ciérreme esa puerta, dame el favor. Nuestro contacto. Si este contacto lo tendremos que cambiar aquí y entonces colocar aquí el contacto del multímetro para que pueda medir ahí hasta 10 amperios. Bueno, vamos a empezar primero por lo básico. Ahorita ya acabo de explicar lo que son las unidades de medida, pero vamos a explicar únicamente lo básico para que nos sirve y para que nos va a servir cada una de estas cosas. En cuanto a lo que son continuidad, que es el símbolo de los diodos y continuidad, nos sirve para poder identificar. Voy a cambiar esta terminal. Nos sirve para poder identificar. Este es un cable. El contacto de línea eléctrica que hay del punto A al punto B. O sea, que de aquí a aquí pasa la corriente. Así de simple. Eso se llama continuidad. Entonces colocamos aquí las dos puntas. Y si se fijan, estas dos puntas tienen continuidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos midiendo la continuidad que tiene el cable. Igualmente lo podemos hacer con una tarjeta. Si esta terminal es tierra, entonces esta terminal también es tierra. ¿Y qué va a pasar? Nos va a dar continuidad. ¿Sí? Esta base también es tierra. Nos va a dar continuidad. ¿Sí? Si esta terminal que estamos viendo aquí es tierra, pues entonces también nos va a dar continuidad. ¿Ven? Para eso nos sirve la continuidad, para poder identificar cuáles son las líneas de contacto que hay internamente. Hay un cable que conecta con todos estos contactos. Hay que identificarlo, qué cable es y que realmente esté dando o pasando energía eléctrica de un punto a otro. Para eso sirve en la continuidad, o sea, el sistema de continuidad que nosotros tenemos aquí. Para poder medir las resistencias tenemos ya lo que son las símbolo de ohmios que tenemos acá de este lado, pero no tenemos ahorita resistencias para poder medir, así que no lo vamos a dejar para otro video eso. Aquí nosotros tenemos lo que son los voltajes de corriente directa. Tomamos entonces una batería, ¿sí? Y le colocamos su polaridad. Aquí viene la polaridad negativo, negro, positivo, que tenemos aquí el positivo en rojo. Y entonces esta nos va a marcar la energía eléctrica que tiene. Si se fijan, mide 1.62, ¿sí? Sin embargo, existen un montón de baterías que nosotros tenemos en la casa que pues simplemente a veces no llegan ni siquiera a ese voltaje. Ven que esta llega a 1.37, ¿sí? Acá tenemos otra batería que también sirve para eso, y si se fijan, esta llega a 0.2, 1.29, está variando mucho. 1.29 está. Acá tenemos otra batería también de este tipo. Vamos a medirle y esta mide 1.19, 1.20. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Que si mi batería que yo tengo aquí, que tengo muchos tipos de baterías, mide menos de 1.5, entonces pues ya está bien descargada. Ya no me sirve para poder funcionar. Necesito que mida más de 1.5 voltios, como esta, 1.6. Si yo saco las baterías de mi control y entonces las comienzo a medir y miden estas, entonces 1.2 como estas que tengo acá, que no son de mala marca, pero pues ya tienen sus años. Bien.
marca 1.36. Obviamente esta batería está descargada. Esta batería pues, nada más con el año tenemos, ¿verdad? Que, pues, tiene su fecha de caducidad para este 2021, pero pues ya se encuentra en sus últimas fases, ya está en la última etapa del residuo de carga, entonces pues ya no nos va a servir. Aquí mismo dice que la batería debe de ser de 1.5 voltios, ¿sí? Y si nos marca menos de 1.5 voltios, tal y como lo estamos viendo aquí, entonces ya se encuentra descargada la batería, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer con estas baterías? Si son recargables, como esta que tenemos aquí, que es recargable, si son recargables, entonces utilizamos un cargador de baterías, como este que está acá. Colocamos las baterías en el sistema de carga del cargador y lo conectamos y listo. Esta también es recargable. Les recomiendo que compren baterías que sean de 1600 miliamperes, como la que tenemos aquí, o superiores. 1600 miliamperes, ¿sí? O mayores a ello. ¿Para qué? Para que puedan retener buena carga. Las de 1300 sí funcionan, pero pues en determinado momento pues se les va a descargar más rápido. Entonces tenemos acá de este lado lo que son los voltajes. Si no conoces el voltaje que vas a medir, por ejemplo aquí yo conozco el voltaje porque yo lo leí en la batería obviamente, o si no pues lo van a ver en cualquier otra parte. Estas son genéricas que siempre miden 1.5 voltios. Si no conocen el voltaje que van a medir, entonces pues coloquen el voltaje más alto que tengan en el multímetro, porque si lo desconocen pueden llegar a dañar el multímetro. De aquí nada más medimos lo que es la batería, cuánto nos va a dar en lectura. Si se fijan, no nos marca buena lectura, entonces vamos bajando. Así, ahí ya marcó 1.3, vamos bajando hasta que ya nos marca lo que es el voltaje que nosotros necesitamos o requerimos para tener una buena lectura. Este es voltaje de corriente alterna, que es el que tenemos aquí en nuestra instalación eléctrica. Si desconocemos el voltaje que vamos a medir, entonces colocamos el voltaje más alto de 750 voltios que tenemos acá. No es necesario que tengamos una polaridad definida aquí, simplemente lo colocamos y si se fijan nos está marcando 117 voltios, ¿sí? Como el voltaje que estamos midiendo es menor a 200, entonces lo movemos para poder tener una mejor lectura. Pero si desconocemos el voltaje, porque puede haber instalaciones de 220, 330 o 440, no puedes utilizar este sistema de voltaje porque te vas a dañar el multímetro. Vas a utilizar el voltaje más alto que tengas, que en este caso serían 750 voltios en corriente alterna, que es esta, la corriente alterna. Esta otra, que es la corriente directa, pues ya lo habíamos dicho, que son las baterías. Tengan mucho cuidado al utilizar el multímetro. Las personas que no saben usar un multímetro, pues lógicamente lo llegan a dañar. Dañan el multímetro y ya no pueden usarlo. Ya no van a poder utilizarlo porque el multímetro se quema. Y tal y como lo he dicho, pues te va a servir para muchas cosas, bastantes cosas. Esto es lo más básico. Son las herramientas básicas que debes de aprender. Bueno, como pudieron darse cuenta y vieron las pruebas básicas de un multímetro, es un multímetro de los más básicos, de esos que valen como 16. Este no es el de punta aguja, que es el que por ahí hay que también para medir amperaje. Pero por lo que realmente necesitamos nosotros es esta escala, y esta escala es lo que más usamos. A menos de que vayamos a hacer trabajos especializados. Eso en cuanto a los multímetros. Hay multímetros de clase de gama baja como este, y hay multímetros de clase alta como son los Fluker. Que un multímetro Fluker profesional puede valer más o menos 2,5 millones y son supremamente delicados. Con esta parte da el tema hardware, bueno, el tema de herramientas básicas.
y de manejo de multímetro. Las herramientas básicas, hubieron muchas en el video que no son 100% obligatorias tenerlas, pero son las más necesarias para poder usarlas. Hay muchas básicas como el desarrollador Philips, que es el mismo de Estrella, el desarrollador de palanca, que es el de Pala, los Tor, el multímetro, un computador de respaldo, unidades de respaldo y otras cositas.